temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vida y verdad es Él. Él te llevará con gran ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. Bien, hermanos, buenos días. Feliz sábado. Bueno, hermanos, la verdad es que este es el primer sábado sin Tadeo. Espero no emocionarme porque se me va a complicar el tema. Cuando le pedí a Dios que me ayude a preparar el tema, después que Manuel me pidió que comparta acá una meditación con ustedes, yo creo fervientemente que es Dios el que me guió a preparar este tema. No voy a decir a la memoria de Tadeo, pero sí quizá el tema yo sé que nos va a animar. Y para eso he buscado la figura de un personaje que siempre a mí, entre tantos otros, me ha llamado profundamente la atención. Y es la vida de Moisés y su llamamiento. Todos los que hoy estamos acá estamos por una razón, ¿sí? Estamos sencillamente porque Dios en algún momento nos llamó. Algunos teólogos han dividido la vida de Moisés en tres partes. Él murió a los 120 años. Los primeros 40 años de su vida estuvo en Egipto, ¿verdad? Y allí, por causa de un decreto de muerte, fue a parar a las cortes y fue educado como un príncipe y preparado para que en algún momento él pudiera aspirar al trono, ¿sí?, del faraón. Y si trajéramos la historia para nuestro tiempo, podríamos decir que él se instruyó en las mejores universidades. Podríamos hablar de la Universidad de Yale, Harvard. Y el espíritu de profecía en el capítulo 22, con el título de Moisés, de patriarca y profeta, Elena de White dice que él era un gran poeta, un tremendo historiador, preparado para ser un buen legislador y un buen militar, o sea que él tenía una educación inmejorable, con el imperio que estaba en el escenario de la historia, como era Egipto. Moisés sabía, ¿sí?,
por la educación que le dio los primeros años de su vida, que Dios en algún momento lo iba a utilizar para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Así que imagínense, tratémonos de colocar en la posición de Moisés a alguien instruido, a alguien educado, con todas las estrategias militares. Dice el capítulo, solo una introducción nada más, el capítulo 2, ¿sí? Los versículos 11 y 12, por ejemplo, hablan de que él, cumplido los 40 años, salió a ver a sus hermanos. Y es interesante porque el versículo 11 2 veces va a utilizar la palabra sus hermanos. Y él ahora se va a dar cuenta, ¿sí?, de que el pueblo estaba siendo esclavizado, maltratado. Y aquí tratemos de hacer aplicaciones, porque Egipto, ¿qué podría simbolizar? Al mundo. Y el faraón a Lucifer. Y entonces, sabiendo él que su ministerio era el de liberar a sus hermanos, cuenta el relato, ustedes lo pueden leer, que él decidió, luego de haber salido una mañana y haber visto cómo un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos, fue y lo liberó a su manera, a su modo, por la fuerza, utilizando la violencia, pensando él de que a lo mejor era así la manera y la forma en que Dios quería liberar a su pueblo. ¿Me siguen hasta ahí? Era su propia justicia, porque él juzgaba que eso era incorrecto. Era su propia fuerza, ¿sí? Días después, sale otra vez a ver a sus hermanos y encuentra a 2 de sus hermanos que estaban riñendo entre sí. Y uno le dice: ¿quién eres tú para juzgar entre nosotros? ¿Quién te ha puesto a ti sobre nosotros? ¿Eres tú acaso jefe o legislador? La pregunta es, ¿esa nación estaba lista para ser liberada? ¿Sí o no? ¿Lo estaban reconociendo al que supuestamente iba a ser el libertador? ¿Sí o no? No. Y acá hay un detalle interesante. ¿Saben que Dios no te va a libertar si no quieres ser libertado? Hasta que tú no llegues al fondo, a veces, ¿no es cierto? Porque el ser humano se encuentra en una situación de confort. Él, si está a gusto con su pecado y con su vida, si usted me viene a hablar de Cristo, a mí no me importa porque yo estoy bien como estoy. No necesito la liberación, no necesito un libertador. Usted aún no está preparado y no es el tiempo para que usted sea liberado. Otra pregunta, ¿Moisés estaba preparado para liberar a ese pueblo? Tampoco. Ese es otro detalle. Y entonces, luego de este incidente, ¿no es cierto?, de que él había matado a un egipcio, los rumores llegan a oídos del faraón y por lo tanto es amenazado Moisés que si se lo encontraba se le iba a dar muerte, por lo tanto huye y se va a una zona desértica, a la ciudad o a la región de Madiana, en donde se encuentra con Jetro. Y allí, los siguientes 40 años, va a pasar él haciendo algo interesante. Yo le llamo otra escuela. El Señor lo cambió de universidad. El Señor lo cambió de escenario. Elena de White menciona 3 cosas que me han llamado profundamente la atención. Él amaba a la gente con la cual compartía cotidianamente en el palacio. Amaba a esa madrastra que lo había cuidado. La amaba. Él tenía amistades a las que él amaba en el palacio. Y evidentemente, como funciona, ¿no es cierto?, el mundo, a veces esas amistades influyen en nuestra vida, en nuestro carácter. La educación que él tenía había influenciado en su vida y en su carácter. Esas amistades también, esas tremendas construcciones, palacios. La religión egipcia era atractiva y él estaba siendo instruido, como sucede en el caso de los faraones, que no solamente
es faraón y gobierna el aspecto político, sino también que es el principal sacerdote de la religión. Por lo tanto, él también estaba siendo instruido en la religión pagana egipcia, aunque él tenía convicciones por causa de su madre, que durante los primeros años lo había instruido en las escrituras y en el conocimiento del Dios de Israel. Pero Dios va a hacer algo con él. 3 cosas. ¿Cuánto tiempo está pastoreando él en el desierto hasta que Dios lo llama? 40 años. El equivalente de los 40 años en Egipto. El primer detalle, Dios usa el tiempo, hermanos. ¿Cuántas veces decimos, bueno, el tiempo cura las heridas, el tiempo cura todo, ¿verdad? Bueno, Dios también usa el tiempo. Y hay otro detalle más, Dios lo cambia de escenario. Era tremendamente importante de que Dios cambie el escenario de ese hombre si lo quería preparar para una obra superior. Y no reneguemos, hermanos, porque a veces Dios utiliza el tiempo. A veces decimos, ¿por qué Dios se demora tanto conmigo? Porque el tiempo Dios lo usa como una herramienta. Saben que para manejar el tiempo hay que tener fe y paciencia, ¿no? No es fácil esperar en Dios. Es complicado. Bueno, a Moisés también se le hizo complicado. ¿Y cambiar de escenario? ¿Qué le parece a usted? Del palacio al desierto, ¿qué tal? De la comodidad del palacio al sacrificio de una vida de pastor en el desierto. ¿Era fácil para él? Allá preparándose para ser un faraón, pero aquí un pastor. Si hoy pudiéramos traer la historia, porque hoy hablamos cada vez que hay un eventual puesto de trabajo, ¿qué es lo que presentamos nosotros? Un currículum. ¿Qué currículum piensan ustedes que presentó Moisés delante de Dios para el cargo vacante de libertador de Israel? Señor, acá estoy yo, recibido de las universidades mejores, con conocimiento en filosofía, dice el Espíritu de Profecía en Patriarca y Profeta, historiador como yo no hay, tengo todos los requisitos, Señor, necesarios. ¿Y saben qué le dijo el Señor? Así como estás, no me servís para nada. Y entonces me doy cuenta que este mundo está al revés del Evangelio. Porque Dios, al débil, al menospreciado, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo, lo menospreciado de Dios, del mundo, o lo débil, ¿sí? O lo que el mundo desecha, eso selecciona a Dios para que cumpla con un propósito mejor y superior. El cambio de escenario muchas veces, o mejor dicho, es siempre o tiene siempre un propósito. Las pruebas, las aflicciones, la humillación, la abnegación, todo eso él necesitaba aprender en el desierto. Entre tanto que durante esos 40 años en el desierto necesitaba desaprender lo que había aprendido en sus primeros 40 años en las cortes del faraón. ¿Es así o no? Entonces no reneguemos cuando somos sometidos a diferentes pruebas y Dios nos cambia el escenario, porque es evidente que Dios está trabajando en nuestra vida con un propósito. ¿Sí? Y acá hay otro detalle. Dios lo lleva al desierto, a la soledad del desierto, con los únicos testigos más que las montañas, para que él aprenda a tener una comunión personal con Dios. 3 cosas: el tiempo, el cambio del escenario y una vida consagrada a través de una comunión personal. Esos 3 detalles me han llamado profundamente la atención. Vale decir que a veces Dios nos llamará a que nosotros dejemos de participar con determinadas personas a las que amamos. Podrá ser un cónyuge que en algún momento de tanto hablarle ya no quiere participar. La Escritura dice que el Evangelio es espada, va a partir al medio de la familia. ¿Es así o no es así? No porque Dios quiera, sino porque no todos quieren aceptar el Evangelio.
Estarán dos, este era el versículo a que a Tadeo le gustaba mencionar, estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. ¿Por qué? Porque no todos quieren saber o quieren tener algo o una relación personal con Cristo. Y va a ser difícil, pero en el último tiempo todo lazo emocional será cortado por causa del Evangelio. Así que aprendamos a no aferrarnos a las personas y a las cosas. Porque esta es otra lección que tenemos que aprender. ¿Sí? Y ahora llega Moisés. Esto como introducción. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, apacentando Moisés las ovejas, ya estos otros 40 años. Miren ustedes el detalle, hermano, del versículo 1. Perdón, Éxodo capítulo 3, versículo 1. Perdón, hermano, no sé si lo había dicho a la referencia bíblica. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro. ¿Eran de él las ovejas o de quién era? Era un empleado entonces, ¿es correcto? Ni siquiera era patrón. O sea, de tener algo y de considerarse él algo o alguien a no tener nada. ¿Me van siguiendo? ¿A ese va a usar Dios? Esto es para aquello que pensamos, ¿no es cierto?, que Dios usa a determinadas personas. A Manuel, a Ariel, Tadeo. No, hermano. Y se van a dar cuenta por qué lo que hace Dios, hermano. Dice que él apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte Horeb, monte de Dios. ¿Qué era ese monte Horeb? ¿Cómo es llamado también en la Biblia el monte Horeb? El monte Sinaí. O sea que el trabajo cotidiano de él, ¿cuál era? Todos los días se levantaba, como me puedo levantar yo todos los días para hacer mi trabajo, porque soy un empleado, o como lo puede ser cualquier otro que tiene a lo mejor su propio negocio independiente. Para él era ese día un día más de trabajo. Se levantó a hacer lo que siempre hacía. ¿Qué hacía? Sacaba las ovejitas, las llevaba por el desierto hasta el monte Horeb. ¿Quién diría que Dios lo llamaría, ¿sí?, y lo capacitaría con ese trabajo tan sencillo y humilde para que realizara una obra superior, como es la de guiar a un rebaño entero de más de 1,5 millones de personas, como ovejas, por el desierto? ¿Y a dónde las llevó Moisés? ¿Dónde llevó Moisés a ese grupo de ovejas? Al pueblo de Israel después que lo sacó de Egipto. ¿No los hizo transitar por el desierto hasta el monte Sinaí? ¿No era acaso una obra mayor para la cual Dios la estaba preparando a través del simple cumplimiento de las tareas que a nosotros nos parecen ordinarias? No debemos descuidar, hermanos, nosotros esos pequeños deberes de la vida, porque esos pequeños deberes, en el fiel cumplimiento de esos pequeños deberes, el Señor nos capacita para algo superior. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero si yo en lo poco soy infiel, ¿cómo puedo esperar que Dios me dé algo superior para que yo me pueda desarrollar? Y el trabajo ayuda, hermano, al desarrollo del carácter, y es lo que imperceptiblemente el Espíritu de Dios estaba haciendo, no solamente con Moisés, es lo que Dios quiere hacer también con nosotros, ¿sí? Entonces, sigue diciendo el relato, verso 12, le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en medio del fuego y la zarza no se consumía. Pregunta, dice la Escritura, nosotros lo sabemos por lo que dice la Escritura, pero él sabía lo que estaba aconteciendo con esa zarza. Él se acercó por curioso, apacentando las ovejas, cumpliendo su diario quehacer, encontró una zarza que ardía y no se consumía. Y entonces él se acercó para ver cuál era la razón por la cual la zarza arde y no se consume. ¿Qué es una zarza o qué era una zarza?
un arbusto insignificante, pero a la vez diferente al resto de las otras zarzas. ¿Qué lo hacía diferente? El fuego, y que no se consumía. ¿De qué símbolo el arbusto más el fuego? La Escritura dice, o compara, ¿no es cierto?, a los árboles y lo toma como símbolo, ¿sí?, y lo compara con el ser humano. ¿Es así o no? Lo dice el salmista David, ¿sí? Hasta ese mismo ciego que Cristo cura, dice, ¿qué ves? Veo a los hombres como árboles, dice. ¿Se dan cuenta? Vale decir que esa zarza que Dios elige para presentarse delante de Moisés y posteriormente llamarlo, era algo insignificante, no era llamativo, no era la mejor vegetación, la más colorida, la más florida, ¿sí? Era un árbol simple y sencillo. Era un símbolo de Cristo. Isaías 53, ¿qué dice respecto de Cristo? Que no había parecer alguno en él. ¿Qué le hacía llamativo y atractivo a Cristo? ¿La belleza exterior o su carácter? Era su carácter. Lo bello de Cristo era el carácter. El fuego es un símbolo de la divinidad. ¿Se acuerdan? En el Pentecostés el Espíritu Santo desciende en forma de lengua de fuego. Y entonces vemos acá un símbolo de nuestro Señor Jesús. En Él se reúnen estas dos maravillosas naturalezas incomprensibles para nosotros, como es la naturaleza humana y la naturaleza divina. Yo no entiendo, para mí es un misterio, como lo dice Pablo, inescrutablemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pablo dice que en Cristo Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Cómo puedo explicar eso cuando en otra parte de la Escritura dice que los cielos de los cielos no te pueden contener? ¿Cómo un cuerpo puede contener la plenitud de la deidad? No lo entiendo. Es como vaciar todo el mar en un vaso con agua. ¿Usted entiende eso? Yo no lo entiendo, pero lo acepto por fe. Dios me lo dice. Hay misterios, hermanos, que son incomprensibles a la mente humana. Y ahí estaba el ángel de Jehová. ¿Quién era el que hablaba con él? El ángel de Jehová. ¿Quién era el ángel de Jehová? Vamos a ver quién era el ángel de Jehová. No nos vamos a ir a otro pasaje, lo vamos a deducir por el propio texto. Hemos leído hasta el verso 2. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré la causa o la razón por la cual la zarza arde pero no se consume. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Acá yo tengo dos detalles. ¿Dios lo conocía por nombre? ¿Sí o no? Dios a ti también te conoce por nombre. Dios es un Dios personal. Más adelante le dirá, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Podría haber dicho, yo soy el Dios de Israel y masificar todo, pero Dios no trabaja de esa manera. Dios es un Dios personal que te conoce por nombre, sabe dónde vives, sabe la situación en la que estás pasando, sabe si estás viviendo en aflicción, si estás atravesando por alguna prueba. Él te conoce porque te llamó desde el vientre. Ya desde el vientre Dios te eligió para que hoy estuvieras aquí. ¿Sí? Y entonces Moisés dice, heme aquí. En otras palabras, aquí estoy. No sé, evidentemente el relato no muestra que él salió huyendo despavorido, porque si yo me acerco a un lugar en donde una zarza que arde y que no se consume y de ahí sale una voz, no sé usted, pero yo me voy del lugar, no me voy a quedar a conversar con una zarza que arde. Pero él escuchó la voz de Dios y la reconoció, por eso no se fue. Porque durante esos 40 años que él estuvo en el desierto, es lo que le acabo de decir. Conocía a su Señor, porque él estuvo durante esos 40 años en comunión con Cristo. Cristo lo dijo en el Evangelio según San Juan,
mis ovejas conocen mi voz, yo las conozco a ellas por nombre. Cuando me escuchan, me siguen. ¿Por qué sigue la oveja al pastor? Porque lo conoce. ¿Y yo? ¿Cuánto sé de ese Señor que me dice, Luis, ¿lo conozco? ¿Se acuerdan del caso de Samuel? Ese niño, que no lo llamó así, Samuel, y el chico pensando que lo llamaba el sumo sacerdote Elí, se fue a buscarlo Elí. No lo conocía todavía Jehová. ¿Se dan cuenta? Pero este hombre sí. Por eso no salió corriendo despavorido. Él conocía a su Señor. Decía al principio que algunos teólogos dividen la vida de Moisés en tres. Los primeros 40 años en Egipto, los segundos 40 años en el desierto, en donde Dios lo adiestró, lo preparó, lo disciplinó, y 40 años más tarde, porque murió de 120 años, estuvo con el pueblo de Israel, cumpliendo la misión santa y sagrada y elevada que Dios le había dado. Yo prefiero sostener de que la vida de Moisés se divide en dos partes, como se divide la historia, antes de Cristo y después de Cristo. ¿O no es así? Antes de Cristo, ahí lo teníamos a un Moisés lleno de orgullo por lo que él creía que era. Después de este encuentro, Moisés nunca más iba a ser el mismo. Dios ya lo había estado preparando, porque la Escritura sostiene, por este tipo de ejemplos, de que Dios al que llama, capacita y prepara. ¿Sí? Entonces, este ángel de Jehová comienza a hablar con él. Versículo 5, y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. ¿Qué hacía santo a ese lugar desierto? Si no había agua. La presencia de Dios. Tierra de chacales, tierra de escorpiones, de serpientes de cascabel. ¿Ese lugar era santo? Sí, porque, como bien dijo la hermana, lo que hace santo el lugar no es la infraestructura, es la presencia de Dios. ¿Qué hace santo al sábado? Es la presencia de Dios. Dios guardó en el Edén, con Adán y Eva, el primer sábado acá en la tierra. Y transitó las 24 horas de ese sábado, por lo cual la Escritura ciertamente dice que el sábado es santo. ¿Por qué? No solo porque Cristo lo señaló y lo apartó para un uso sagrado, sino porque la presencia de Cristo hizo santo a ese día. Jesús no santificó ni guardó otro día, sino ese día. Quita el calzado de tus pies. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejó que siga caminando con las sandalias si estaba en el desierto? ¿Para qué usted se calza? ¿Por qué lo hace? Y lo hace para protegerse el pie del frío, del camino, de muchas cosas. Pero acá hay una doble aplicación. Uno, porque el lugar era santo y él tenía que entender que estaba delante del mismísimo Dios. Dios ahora lo llama y antes de enviarlo con una misión en concreto, le muestra una revelación de su carácter. ¿No pasó lo mismo con Isaías en el capítulo 6? ¿Se dan cuenta? De que Dios, antes de darte una misión, primero Él se revela a ti como el Dios todopoderoso, como el creador del universo. Guarda temor y reverencia delante de Él. No estás delante de cualquier presidente o faraón. Estás delante de Dios, no del amigacho. Estamos en la presencia de Dios. En el sábado también. No debemos perder ese sentido de reverencia, de la presencia de Dios. Quita tu calzado, despójate de lo que tú piensas que te da a ti cierta seguridad. Aprende a confiar en mí, en Dios. Esa es la
el mensaje que me llega cuando Dios le dice, quita la sandalia. Todos los días nos colocamos los zapatos y caminamos y nos ensuciamos. Pero cuando llegamos a un lugar en donde Dios está, aprendamos a obrar con reverencia en el templo y durante el sábado, porque estamos delante de la presencia de nuestro Señor. Dice el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, ¿qué no era el ángel de Jehová el que hablaba? ¿En qué momento pasó de ser el ángel de Jehová a Dios o a Jehová mismo? Sencillamente porque el ángel de Jehová y Jehová son una y la misma cosa. No hace falta demasiada teología. ¿Se dan cuenta? El ángel de Jehová es Dios. De hecho, la preposición de, ángel de Jehová, de esa preposición en el hebreo no existe. La traducción más literal y correcta es el ángel Jehová. ¿Se entiende? Bien. Ahora Dios va a decir algo, hablando de que Dios es un Dios personal. Dijo luego Jehová, bien he visto, verso 7, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena. Verso 9, el clamor, dice, pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. He oído el clamor de ellos. Ya estaban maduros, listos y preparados para que Dios ahora le envíe un libertador. ¿Cuántas veces nos pasamos predicando a gente que da la sensación que no nos escucha? Sucede que Dios tiene un tiempo y esa persona quizás aún no está lista, porque para que yo acepte, ¿no es cierto?, tengo que reconocer primero que hay una necesidad. Estoy siendo afligido, estoy siendo probado. Tengo que aprender a reconocer que soy esclavo. De lo contrario, ¿para qué un libertador? ¿Y hoy esclavos de qué somos? Porque hoy no estamos en Egipto, pero somos esclavos del pecado, hermanos. Cada uno sabe perfectamente con qué pecados lidia y lucha en cada momento de su vida. Y necesitamos de esa liberación. Y aquí Moisés se convertirá en un símbolo maravilloso de aquel gran libertador, Cristo Jesús, que habría de libertar a Israel. Pregunta, ¿era Moisés esclavo? ¿Puede un esclavo liberar a otro esclavo? Él no era esclavo. Se necesita ser libre para liberar a otro que está en esclavitud. Por eso, entre otras cosas, Él es un símbolo de Cristo, porque Cristo no es esclavo del pecado. Cristo tenía una naturaleza perfecta, santa, pura. Por eso, Él es nuestro libertador. No hay otro. Y aquí Moisés se le está informando que Dios ha escuchado el clamor. Y a veces pensamos, cuando oramos, que Dios no nos escucha. Y Dios sí nos escucha. Solo que hay un tiempo que a nosotros nos cuesta y es el tiempo de Dios. Ahora, noten que cuando Dios llama, no es para que yo luego me quede en mi casa o me siente y me quede inactivo. Cuando Dios me llama por una razón. Ya lo habría de decir el mismo Pedro en la primera epístola del apóstol Pedro. Cuando hablando del Israel de Dios, dice que son pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde?
de las tinieblas a su luz. Cuando Dios me llama, lo hace siempre con un propósito. ¿Para qué? Para anunciar a otros las virtudes de aquel que me sacó de la oscuridad. ¿Es o no es? Yo tengo una misión. La pregunta es, ¿la estoy cumpliendo? ¿Qué estoy haciendo? Tadeo murió como él vivió. Yo no fui al cementerio, no me quiero acordar de él de esa manera. No porque no haya tenido consideración por la familia. De hecho, le di el pésame en su momento a Sebastián Tadeo. Pero no me voy a acordar así de él. ¿Saben cómo me voy a acordar de él? Ese sábado último, Johnny lo grabó. Estuvo trabajando para Cristo hasta el último minuto de su vida. Luego fuimos al salón y él compartió lo que quién diría sería el último tema. Así que ¿saben qué, hermanos? Está bien que lamentemos la muerte. Es un gran amigo, ha sido una gran persona, nadie discute eso. Pero no nos olvidemos, hermanos, que hay una obra que él la empezó. Cuando Dios te llama, ¿sí?, para que cumplas una obra, y si Dios te llama al descanso, como sucedió no solamente con Tadeo, siempre ha sucedido. ¿Qué pasó con Moisés? Dios lo llamó para que cumpliera una tarea, pero Moisés terminó con la tarea para la cual había sido llamado. No, alguien continuó la tarea de él. ¿Quién fue? Josué. Bueno, Tadeo comenzó una tarea, hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cerramos Lucas Córdoba? ¿Verdad que no? Así que si usted siente que Dios a usted lo ha llamado, hermanos, tenemos que continuar con la tarea. El camino ya está demarcado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedar lamentándonos la pérdida de nuestro hermano? No, si Tadeo estuviera acá, ¿qué creen ustedes que nos diría? Es más, ¿qué creen ustedes que Dios nos diría? Tadeo descansa de sus labores, hermano. Pero nosotros tenemos que continuar con la obra que él estaba haciendo, que era la de predicar el mensaje, a como dé lugar. ¿Qué gano yo quedándome en mi casa? ¿Para qué Dios habría de mandar la lluvia tardía, hermanos? ¿Para que yo me quede en mi casa? ¿Hacer qué? Si hay que completar una obra, no lo voy a hacer desde, entre comillas, mi casa. Tengo que tener contacto con la gente. Lo interesante de la historia, ya redondeando, son todas las excusas. El capítulo 4 habla de excusas, todas excusas. Señor, no me mandes a mí. Ustedes lo pueden leer. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Moisés? Soy tardo en el hablar. ¿Qué más le dijo? No me van a escuchar, porque si encima me preguntan quién me ha enviado, y yo no sé qué le voy a decir, ¿quién me ha enviado? ¿Cuál es su nombre? Es otro detalle interesante. El pueblo de Israel, cuando elegía un nombre, lo elegía en virtud del carácter de la persona. Cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando de su esencia, de lo que Él es, de su carácter. ¿Conoce usted el nombre de Dios? ¿Conoce usted el carácter de Dios? Porque si usted no conoce, va a ser enviado a comunicar ¿qué? Si no tiene un mensaje, ni tampoco conoce al que lo envió. ¿Se dan cuenta? Usted, para ser enviado, primero debe ser capacitado, preparado por Cristo mismo, razón por la cual tanto usted como yo debemos tener una comunión personal, el que nos reunamos para darnos ánimo y compartir alguna meditación como esta, o a la tarde algún mensaje, profundizar en el estudio de las Escrituras, la profecía y todo esto que es bueno, no sirve de nada si usted no tiene una relación personal con su Señor. No sirve. Y las excusas, ¿saben qué? Una a una el Señor se las fue quitando. Soy tardo en el habla. Bueno, pero yo he dado la boca y la lengua al hombre. Bueno, Señor, pero ya me olvidé de la lengua egipcia. Bueno, pero ahí está tu hermano, Aarón. Él te va a ayudar. Dios siempre manda de a dos. Ese es otro detalle interesante. Y junta personas que tienen caracteres diferentes. Junto a un Pedro que era intempestivo Pedro, impulsivo Pedro, con un convertido Juan.
que mientras Pedro iba predicando el Evangelio y abriendo heridas, por detrás iba Juan poniendo aceite. Es interesante, en la historia lo vemos, ¿sí? Con Martín Lutero y Melanchthon. Dios siempre llama de a dos para hacer la obra, para que uno anime al otro y entre los dos cumplan el propósito santo para el cual fueron llamados. Y les dio señales, y hay una señal de entre todas que es particular, y con esto cierro. Dios nunca llama a seres perfectos. Cuando Moisés le dice, bueno, pero si yo no llevo algo no me van a creer. Bueno, mete tu mano en tu seno. Acá. ¿Cómo sacó la mano? Y la lepra es símbolo de qué, según Isaías el capítulo 1? Del pecado. ¿Cómo Dios llama a seres imperfectos y pecadores a cumplir con la misión? Sí, sí, hermanos. Tenemos el privilegio que le fue negado a los ángeles, y lo tenemos nosotros, de hablar de un Redentor que cambió mi vida. Hablar de ese maravilloso Jesús que ha transformado mi alma. Si yo miro para atrás, y yo lo invito a que usted le haga un examen de su vida. ¿Usted está aquí por qué? ¿Porque usted es muy bueno? ¿Porque usted es muy fuerte? ¿Porque usted es muy inteligente y capaz? ¿O por obra y gracia del Espíritu Santo? Bueno, hermanos, eso es lo que necesitamos nosotros. Personas que conozcan a Cristo, tengan una relación con Él y lleven a la persona de Jesús al mundo que muere en tinieblas. Y esa es la invitación que Dios les quiere hacer, hermano, en esta mañana. Que podamos reflexionar en el llamado santo que tenemos, hermanos, ¿sí? Que podamos meditar en esa obra preciosa y maravillosa y sagrada que Dios nos ha dado y que podamos completarla, porque no vamos solos. Hay un detalle. El versículo 11 dice, en esa maravillosa charla de Éxodo capítulo 3, Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El versículo siguiente, si me preguntan, ¿quién diré que me envió? Saben que hay dos preguntas que usted tiene que hacer. 40 años atrás, Moisés decía, yo soy algo. Ahora, delante de Dios, 40 años más tarde, dice, ¿quién soy yo? Y ¿saben qué? No es quien tú seas, es con quien tú vas. ¿Entiende? Moisés captó la idea. No me saques de aquí si tu presencia no irá conmigo. Y Dios, hermanos, nos ha encomendado una tarea y Él irá con nosotros. Hermanos, que Dios los bendiga y que tengan ustedes un muy feliz sábado.